estaba buscando nada extraordinario. Había viajado a Baalbek, en el Líbano, simplemente porque siempre había querido ver las ruinas romanas más grandes del mundo. Eso es lo que dicen los folletos turísticos. Ruinas romanas. Llegué una mañana de octubre, cuando el sol todavía no golpeaba con fuerza y los turistas escaseaban. Caminé entre las columnas del templo de Júpiter, admirando lo que los guías llaman el mayor logro de la ingeniería romana. Y entonces bajé a los cimientos, y entonces vi la piedra, y entonces entendí que todo lo que me habían enseñado era mentira, porque debajo de esas columnas romanas, debajo de lo que la arqueología oficial celebra como el pináculo de la construcción antigua, hay 3 bloques de piedra que no deberían existir. Los llaman el trilitón. Cada uno pesa más de 800 toneladas. 800 toneladas. La grúa más potente del mundo moderno, la Liebherr LTM Ulle 200, puede levantar 1.200 toneladas en condiciones absolutamente perfectas, con contrapesos máximos, sobre terreno completamente nivelado, a una altura mínima. Y aún así, ningún ingeniero en su sano juicio intentaría mover uno de estos bloques con ella. Porque no es solo el peso, es la forma en que están colocados, es la precisión con la que encajan, es la altura a la que fueron elevados. Me arrodillé frente a la base del templo y pasé mis dedos por la junta entre 2 de estos bloques. No cabía una hoja de papel. 800 toneladas cada uno, y encajan con la precisión de un reloj suizo. Los romanos ni siquiera tenían grúas. Tenían poleas, cuerdas, esclavos y bueyes. Los cálculos más optimistas sugieren que habrían necesitado 40.000 hombres tirando simultáneamente de cuerdas para mover uno solo de estos bloques. 40.000 hombres en un espacio donde no cabrían más de 500. Pero espera, porque ni siquiera he llegado a la parte que me quitó el sueño esa noche. A pocos metros de allí, todavía parcialmente enterrada en la cantera de donde supuestamente extrajeron estas piedras, hay otra. La llaman la piedra de la mujer embarazada. Pesa 1.240 toneladas. Y en 2014, los arqueólogos encontraron otra debajo de ella. 1.650 toneladas. Nunca fueron movidas. ¿Por qué? La explicación oficial dice que fueron abandonadas porque los constructores cambiaron de planes. ¿Cambiaron de planes? Después de tallar con precisión milimétrica bloques del tamaño de edificios de 5 pisos, después de demostrar que podían mover piedras de 800 toneladas colina arriba y colocarlas a 10 metros de altura, ¿de repente decidieron que era demasiado trabajo? No, esas piedras nunca fueron abandonadas. Nunca fueron movidas porque no pudieron. Porque quienes las tallaron no eran quienes construyeron el trilitón. Porque el trilitón ya estaba allí cuando llegaron los romanos. Porque los romanos no construyeron esos cimientos. Los encontraron. Regresé de Baalbek con más preguntas que respuestas. Y cometí el error que cometen todos los que empiezan a investigar esto. Pensé que era un caso aislado, un misterio localizado, una anomalía arqueológica interesante, pero contenida. Así que empecé a buscar otras anomalías, y las encontré. Las encontré en todas partes. En Egipto, el templo del valle junto a la Esfinge contiene bloques de 200 toneladas colocados a más de 12 metros de altura. Los egiptólogos los atribuyen a Kefren, un faraón de la cuarta dinastía. Pero cuando analizas la construcción, te das cuenta de algo perturbador. Los bloques megalíticos del templo están erosionados de una manera que no coincide con el desgaste del desierto. Muestran patrones de erosión hídrica, erosión causada por lluvias torrenciales prolongadas. El problema
es que Egipto no ha experimentado lluvias de esa magnitud en más de 7000 años. Eso sitúa la construcción de esos bloques antes de la historia registrada, miles de años antes de que Kefren naciera. En Perú, las murallas de Sacsayhuamán presentan piedras de hasta 300 toneladas cortadas con formas poligonales imposibles. No son bloques rectangulares simples, son formas de 12, 15, 20 lados que encajan entre sí como piezas de un rompecabezas tridimensional. Un ingeniero de MIT llamado Christopher Dunn pasó años estudiando estas uniones. Su conclusión, publicada en revistas técnicas, fue directa. No existe tecnología moderna que pueda replicar esta precisión en piedra a esta escala. No estamos hablando de una civilización antigua que era casi tan buena como nosotros. Estamos hablando de una civilización que podía hacer cosas que nosotros no podemos. En Japón, las murallas del castillo de Osaka contienen bloques de más de 130 toneladas. La historia oficial dice que fueron colocados en el siglo XVI por orden del señor feudal Toyotomi Hideyoshi. Pero cuando examinas los bloques de los cimientos, cuando realmente los examinas, encuentras el mismo patrón que en Baalbek. Los bloques superiores, los que se pueden datar con certeza, son más pequeños, menos precisos, claramente de una era posterior. Los bloques inferiores, los verdaderamente masivos, los que sostienen todo el peso, son de una calidad completamente diferente. Como si alguien hubiera construido encima de algo que ya estaba allí. Como si toda la historia que nos cuentan fuera una historia de segundas ocupaciones, de pueblos posteriores que encontraron estructuras que no podían comprender y decidieron reclamarlas como propias. Pasé meses recopilando casos. Bolivia, Pumapunku, bloques de diorita cortados con ángulos perfectos de 90 grados, un material tan duro que solo puede cortarse con herramientas de diamante. Etiopía, las iglesias monolíticas de Lalibela, supuestamente talladas en el siglo XII, pero que muestran el mismo patrón de erosión milenaria que la Esfinge. Rusia, los megalitos de Gornaya Shoria, bloques de granito de más de 3000 toneladas, apilados a 1000 metros de altura en los montes Altai. 3000 toneladas. Eso es el peso de un destructor de la Marina, en la cima de una montaña en Siberia, y en todos estos lugares la misma respuesta de la arqueología oficial. Fueron construidos por las civilizaciones que conocemos, utilizando métodos que no podemos replicar, para propósitos que no entendemos completamente. Esa no es una explicación. Eso es una admisión de ignorancia disfrazada de certeza. Fue en una biblioteca de Viena donde encontré la primera pista real. Había viajado allí siguiendo una referencia en un texto del siglo XVIII que mencionaba métodos de construcción perdidos. La Biblioteca Nacional de Austria conserva una de las colecciones más extensas de mapas antiguos del mundo. Y hay una sección que no aparece en las guías turísticas, una sección que requiere permisos especiales para acceder. Pasé 3 semanas solicitando autorización, presentando credenciales académicas que tuve que pedir prestadas, inventando proyectos de investigación que no existían. Finalmente me dejaron entrar, y allí, en estantes polvorientos que claramente no habían sido tocados en décadas, encontré los mapas de Tartaria. Tartaria. Un nombre que ha sido sistemáticamente borrado de los libros de historia modernos. Un nombre que aparece en cada mapa europeo desde el siglo XIII hasta el XIX. Un imperio que, según estos mapas, se extendía desde Europa del Este hasta el Océano Pacífico, desde el Ártico hasta el Himalaya.
El imperio más grande que jamás haya existido, más grande que el mongol, más grande que el romano, más grande que el británico en su apogeo, y que simplemente desapareció de los libros de historia en algún momento del siglo XIX. No fue conquistado en una guerra famosa, no colapsó en una revolución documentada. Simplemente dejó de mencionarse, como si nunca hubiera existido. Sostuve en mis manos un mapa francés de 1793. El año de la Revolución Francesa, cuando se supone que Europa ya estaba completamente cartografiada y comprendida. Y allí estaba, ocupando la mayor parte de Asia, Grande Tartarie, con ciudades marcadas, con ríos nombrados, con fronteras definidas. Busqué en los registros de la biblioteca cuántas veces había sido consultado ese mapa en los últimos 50 años. 3 veces en medio siglo. Un mapa que muestra un imperio del tamaño de África, y a nadie le interesa. O más precisamente, a nadie se le permite interesarle. Porque cuando empecé a buscar información sobre Tartaria en fuentes académicas modernas, encontré algo extraordinario. No encontré debates, no encontré controversias, no encontré artículos argumentando que Tartaria no existió. Encontré silencio, un silencio absoluto y coordinado, como si el tema simplemente no existiera, como si preguntar sobre Tartaria fuera tan absurdo como preguntar sobre unicornios. Pero los unicornios no aparecen en cientos de mapas oficiales durante 600 años. Los unicornios no tienen embajadores registrados en cortes europeas. Los unicornios no envían delegaciones comerciales documentadas en archivos venecianos, genoveses y holandeses. Tartaria sí. Empecé a estudiar la arquitectura. Porque si un imperio de ese tamaño existió, tuvo que construir, tuvo que dejar evidencia física, y la dejó. Está en todas partes. Solo que nos han enseñado a mirarla sin verla. Las grandes catedrales de Europa, los palacios imperiales de Rusia, los edificios gubernamentales de América del Norte y del Sur, construidos en el siglo XIX, todos comparten características que desafían la explicación convencional. Mira cualquier fotografía del Capitolio de Estados Unidos, del Parlamento británico, del Palacio de Invierno en San Petersburgo, del Teatro Colón en Buenos Aires. Mira las proporciones, mira los techos abovedados, mira las columnas de granito de 20 metros de altura, cada una tallada de una sola pieza de piedra. Mira los sótanos, que en muchos casos se extienden 3, 4, 5 niveles bajo tierra. Ahora considera esto. Según la historia oficial, muchos de estos edificios fueron construidos en décadas, a veces en años, por trabajadores con herramientas manuales. El Capitolio de Estados Unidos, por ejemplo, tiene columnas de mármol de 36 pies de altura. Cada una pesa más de 20 toneladas. Hay docenas de ellas. Según los registros oficiales, fueron talladas, transportadas e instaladas en menos de 4 años, en un país que acababa de independizarse, que estaba prácticamente en bancarrota, que no tenía infraestructura industrial. Fui a Washington, medí las columnas, fotografié los sótanos. Lo que encontré contradice todo lo que dicen los folletos turísticos. Los niveles inferiores del Capitolio muestran señales claras de excavación, no de construcción. Las paredes tienen el patrón de algo que fue desenterrado, no levantado. Los arcos de los sótanos más profundos están hechos de un tipo de ladrillo que no coincide con ninguna otra construcción de la época en Norteamérica. Y hay puertas selladas, puertas que no aparecen en ningún plano oficial, puertas que, cuando pregunté al personal de mantenimiento,
Me dijeron que llevaban selladas desde que ellos tenían memoria, desde que cualquiera tenía memoria. Esta es la parte que me obsesionó durante meses. Hay fotografías del Capitolio de los años 1860 que muestran los alrededores del edificio cubiertos de tierra. No jardines, tierra. Como si el edificio hubiera sido parcialmente enterrado y estuvieran en proceso de excavarlo. Las fotografías oficiales muestran obreros con palas, no con herramientas de construcción. Están quitando tierra, no añadiendo piedra. El pie de foto dice «Construcción del Capitolio», pero lo que la imagen muestra es una excavación. Hay un ingeniero estructural en Budapest que ha dedicado 20 años de su vida a estudiar lo que él llama la arquitectura imposible del siglo XIX. Se llama Miklós Varga. No me dio permiso para usar su nombre completo, así que usaré solo sus iniciales. MV lo contacté después de leer un artículo que publicó en una revista técnica húngara. Un artículo que desapareció de Internet 3 semanas después de su publicación. Tuve que rastrear una copia física en una biblioteca universitaria de Debrecen. El artículo analizaba la ópera estatal de Hungría, construida supuestamente entre 1875 y 1884. MBT había hecho los cálculos, había medido cada columna, cada arco, cada bóveda. Había calculado el peso de los materiales, las horas de trabajo necesarias, la logística de transporte. Sus conclusiones eran devastadoras. Según sus cálculos, utilizando la tecnología documentada de la época, la construcción de la ópera habría requerido un mínimo de 60 años de trabajo continuo. 60 años. No 9, y eso asumiendo que no hubiera retrasos, que el financiamiento fuera ilimitado, que los trabajadores nunca enfermaran, que el clima siempre cooperara. 60 años como mínimo absoluto. Me reuní con MB en un café de Pest, lejos de la universidad donde había trabajado antes de que su investigación le costara el puesto. Le pregunté directamente, ¿cómo es posible que nadie más haya hecho estos cálculos? Me miró durante un largo momento. Luego dijo algo que nunca olvidaré. Muchos los han hecho. Ninguno los ha publicado. Los que lo intentaron fueron desacreditados. Yo perdí mi cátedra. Otros perdieron más. Le pregunté qué significaba eso. No me respondió directamente. En cambio, me mostró fotografías en su teléfono. Fotografías de la Ópera de Budapest, tomadas durante una renovación en 2015. Los trabajadores habían levantado secciones del piso original. Debajo encontraron otro piso, y debajo de ese, otro. 3 niveles de pisos superpuestos, cada uno de una época aparentemente diferente, cada uno con patrones de desgaste que sugerían siglos de uso, en un edificio que supuestamente solo tiene 140 años. MV había conseguido muestras del mortero entre los ladrillos del nivel más profundo. Las había enviado a un laboratorio en Suiza para datación por radiocarbono. El resultado indicaba que ese mortero tenía entre 300 y 400 años. Eso situaría la construcción original en algún momento del siglo XVII, 200 años antes de que la ópera fuera oficialmente construida. Le pregunté si había publicado estos resultados. Se rió, pero no había humor en su risa. El laboratorio retiró los resultados una semana después de enviarlos. Dijeron que había habido un error de contaminación. Le ofrecieron repetir la prueba gratuitamente. Nunca devolvieron las muestras. Pasé el año siguiente viajando por Europa del Este y Rusia. Porque si Tartaria fue real, si realmente existió un imperio tecnológicamente avanzado que fue borrado de la historia,
Las evidencias más claras deberían estar en su territorio central. Y las encontré. Las encontré en cada ciudad que visité. San Petersburgo fue particularmente revelador. La ciudad fue supuestamente fundada por Pedro el Grande en 1703, construida desde cero sobre un pantano, completada en tiempo récord mediante el trabajo forzado de cientos de miles de siervos. Esa es la historia oficial. Pero cuando caminas por San Petersburgo, cuando realmente la miras con ojos de investigador, empiezas a notar inconsistencias imposibles de ignorar. Los edificios tienen proporciones extrañas. Las puertas y ventanas de las plantas bajas son desproporcionadamente grandes, demasiado grandes para humanos de altura normal. Y muchos edificios, especialmente los más antiguos del centro histórico, tienen sus plantas bajas parcialmente enterradas. Lo que ahora son sótanos fueron claramente espacios habitables en algún momento. Puedes ver las ventanas, los marcos decorativos, las entradas tapiadas. En algunos casos, lo que ahora es la planta baja tiene la mitad de su altura bajo el nivel actual de la calle. La explicación oficial es que el nivel del suelo subió con el tiempo. Acumulación de sedimentos, siglos de construcción superpuesta. Pero eso no explica por qué los edificios más antiguos están más enterrados que los más nuevos. Si fuera simple acumulación de sedimentos a lo largo del tiempo, los edificios más recientes también estarían parcialmente enterrados. No lo están, solo los más antiguos, los que supuestamente fueron construidos en el siglo XVIII, como si algo hubiera cubierto la ciudad en algún momento, algo que enterró las plantas bajas de los edificios existentes, y los habitantes posteriores simplemente siguieron construyendo encima. Hablé con un arqueólogo ruso, un hombre que prefirió permanecer anónimo por razones que entenderás en un momento. Le pregunté sobre las excavaciones que se realizan en San Petersburgo cuando se construyen nuevos edificios o se renuevan infraestructuras. Me dijo que existe un protocolo no escrito. Cuando se encuentran estructuras bajo tierra, estructuras que no deberían estar allí según los mapas históricos, se documentan mínimamente y se cubren de nuevo. No se investigan, no se datan, no se publican informes. La orden viene de arriba. ¿De dónde exactamente? No me lo dijo, pero su silencio fue elocuente. Entonces empecé a investigar lo que llaman el evento de Reset. Hay fotografías de todo el mundo, desde finales del siglo XIX y principios del XX, que muestran algo perturbador. Ciudades vacías. Grandes exposiciones universales con arquitectura monumental, pero sin visitantes en las fotografías. Calles de las principales capitales del mundo completamente desiertas. Durante años, la explicación fue técnica. Las cámaras de la época requerían exposiciones largas, y las personas en movimiento no quedaban registradas. Pero esa explicación tiene un problema. En muchas de estas fotografías hay personas claramente visibles. Están quietas, posando o simplemente detenidas. Lo que falta son las multitudes. Lo que falta es la vida cotidiana de ciudades que supuestamente tenían millones de habitantes. Hay fotografías de la Exposición Universal de Chicago de 1893 que muestran más de 200 edificios monumentales, muchos de ellos con columnas de mármol, cúpulas doradas, estatuas de bronce de decenas de metros de altura. Según la historia oficial, todos estos edificios fueron construidos en menos de 3 años, específicamente para la exposición, y luego demolidos cuando terminó. 300 arquitectos, más de 10.000 trabajadores, 3 años.
para construir lo que parece una ciudad clásica completa, y luego demolerla. ¿Por qué demolerías 200 edificios monumentales perfectamente funcionales? La respuesta oficial es que estaban hechos de materiales temporales, yeso sobre estructuras de madera, diseñados solo para durar lo que durara la exposición. Pero cuando miras las fotografías de la demolición, cuando realmente las examinas, ves algo diferente. Ves columnas de piedra maciza siendo derribadas. Ves muros de ladrillo siendo dinamitados. Ves los restos de estructuras que claramente no eran temporales. Y en las pocas fotografías que muestran los cimientos expuestos, ves algo más. Ves niveles enterrados, sótanos y subestructuras que se extienden hacia abajo mucho más de lo que cualquier edificio temporal necesitaría. Como si la exposición no hubiera construido estos edificios, como si los hubiera encontrado, como si lo que llamamos la Exposición Universal de Chicago hubiera sido en realidad la excavación y rehabilitación de una ciudad que ya estaba allí, una ciudad que luego fue deliberadamente destruida para que nadie pudiera estudiarla. Y esto me lleva a la pregunta que todos los que investigan esto eventualmente tienen que enfrentar. ¿Por qué? ¿Por qué borrar un imperio de la historia? ¿Por qué destruir evidencia arqueológica a escala global? ¿Por qué mantener una conspiración de silencio que ha durado más de un siglo? La respuesta está en lo que la existencia de Tartaria implicaría. Imagina que descubrieras con evidencia irrefutable que existió una civilización global que alcanzó un nivel tecnológico igual o superior al nuestro y que fue destruida. No por un desastre natural, no por invasiones bárbaras. Fue destruida deliberadamente, sistemáticamente, por las mismas fuerzas que luego escribieron los libros de historia que usamos en las escuelas. Las mismas familias que financiaron las guerras del siglo XIX, los mismos intereses que controlan los bancos centrales, las universidades, los medios de comunicación. Imagina lo que eso significaría para el sistema actual. Imagina lo que significaría saber que la historia del progreso humano, la narrativa de que hemos evolucionado gradualmente desde la barbarie hasta la civilización, es una mentira, que no estamos en el pináculo del logro humano, que hubo algo antes que era mejor, algo que fue destruido para que los que destruyeron pudieran presentarse como los constructores. Los indicios están en los propios libros de historia, si sabes dónde mirar. El siglo XIX está lleno de guerras que no tienen sentido estratégico convencional. Guerras que parecen haber tenido como objetivo destruir infraestructura específica más que conquistar territorio. La guerra de Crimea, la guerra civil estadounidense, las guerras de unificación alemana, la guerra del Paraguay, que redujo la población de ese país en un 90%. Un 90%. Eso no es una guerra. Eso es un exterminio. ¿Y qué sabemos del Paraguay antes de esa guerra? Que era el único país de Sudamérica sin deuda externa, que tenía industria propia, que tenía ferrocarriles antes que Argentina o Brasil, que era, según observadores de la época, el país más desarrollado del continente. Después de la guerra no quedó nada. Literalmente, los ejércitos de Brasil, Argentina y Uruguay, financiados por bancos británicos, arrasaron cada fábrica, cada ferrocarril, cada biblioteca. Quemaron los archivos, destruyeron los registros, mataron a todos los hombres en edad de recordar cómo era el país antes. Y luego nos contaron que Paraguay siempre había sido un país atrasado, gobernado por dictadores, que necesitaba ser civilizado por sus vecinos.
Esa es la historia que enseñan en las escuelas. Esa es la historia que se repitió, con variaciones, en todo el mundo durante el siglo XIX. Hay un documento en el Archivo Nacional de Francia que muy poca gente ha visto. Lo encontré por accidente buscando registros comerciales del siglo XVIII. Es un informe de un diplomático francés enviado a una misión en lo que él llama la Tartaria moscovita en 1742. El informe describe ciudades con calefacción centralizada, con sistemas de iluminación que no requerían velas ni antorchas, con vehículos que se movían sin caballos. El diplomático no entendía lo que veía. Su lenguaje es el de alguien intentando describir tecnología para la cual no tiene palabras. Habla de piedras que emiten luz propia, de agua caliente que fluye por tuberías de metal hacia fuentes públicas, de carros de metal que se deslizan sobre rieles brillantes. Lo descarta como brujería, como engaños orientales, como exageraciones de guías locales intentando impresionarlo. Pero sus descripciones son demasiado específicas para ser inventadas. Son demasiado consistentes con lo que sabemos sobre tecnología moderna para ser coincidencias. Lo que este diplomático describió en 1742 suena como una ciudad del siglo XX. Calefacción central, electricidad, tranvías. Y aquí está la parte que me hizo dejar de dormir durante semanas. El informe termina abruptamente. No hay conclusión, no hay firma. Las últimas páginas parecen haber sido arrancadas. Y hay una nota añadida en otra letra, fechada casi un siglo después, en 1834, que dice simplemente: este documento debe permanecer clasificado por razones de estabilidad imperial. ¿Qué estabilidad imperial? ¿La de Francia en 1834? ¿O la del nuevo orden mundial que estaba siendo construido sobre las ruinas de algo anterior? Busqué más documentos de este diplomático. Su nombre era Jean-Baptiste de la Motte. Según los registros, murió durante su viaje de regreso de Tartaria. Causas no especificadas. No hay tumba registrada. No hay descendientes conocidos. Como si hubiera sido borrado de la historia junto con lo que descubrió. Las piedras de 1000 toneladas. Esa fue la pregunta con la que empecé. ¿Cómo pudieron moverlas? Ahora, después de todo lo que he encontrado, creo que la pregunta está mal formulada. La pregunta no es cómo pudieron moverlas. La pregunta es quiénes las movieron. Y la respuesta está en las proporciones. Mira las puertas de los templos antiguos, de los palacios medievales, de las catedrales góticas. No me refiero a las puertas que usamos ahora, las puertas que fueron añadidas posteriormente, las puertas de tamaño humano que claramente fueron insertadas en aberturas más grandes. Me refiero a las aberturas originales, a las proporciones originales. Son enormes, desproporcionadamente enormes. Hay entradas en Notre Dame de París que tienen más de 10 metros de altura. ¿Para qué necesitas una puerta de 10 metros si los usuarios miden menos de 2? La explicación oficial es que eran simbólicas, diseñadas para impresionar, para hacer sentir pequeño al visitante ante la grandeza de Dios. Pero eso es una racionalización posterior. Cuando miras la arquitectura funcionalmente, cuando te preguntas cómo usarían estos espacios seres que necesitaran puertas de 10 metros, las proporciones de repente tienen sentido. Las escaleras de los palacios antiguos, con escalones demasiado altos para ser cómodos, tienen sentido. Los techos de 7, 8, 9 metros en espacios residenciales tienen sentido. Los muebles de proporciones extrañas que aparecen en pinturas antiguas tienen sentido. Todo tiene sentido si asumes que estos espacios
fueron diseñados para seres de proporciones diferentes a las nuestras. Seres más grandes, significativamente más grandes. Hay registros en prácticamente todas las culturas del mundo que hablan de gigantes, no como mito, como historia. Los Nefilim de la Biblia, los titanes de los griegos, los Jotnar de los nórdicos, los Daitias de la India, los Kinametsin de los aztecas, los patagones que encontró Magallanes. Todas las culturas en todos los continentes hablan de una era en que existieron seres de gran tamaño, seres que construyeron las primeras ciudades, que movieron las primeras piedras, que establecieron las primeras civilizaciones. Y todas estas culturas dicen lo mismo, que estos seres fueron destruidos, que desaparecieron en algún cataclismo, que los humanos actuales heredamos sus ruinas sin entender cómo fueron construidas. He pasado años con esta investigación. He visitado 17 países. He consultado archivos en idiomas que tuve que aprender para poder leerlos. He hablado con arqueólogos que perdieron sus carreras, con ingenieros que fueron desacreditados, con historiadores que publican bajo seudónimos porque conocen las consecuencias de decir la verdad públicamente. Y lo que he aprendido me ha cambiado de una manera que no puedo deshacer. Ya no puedo mirar un edificio antiguo sin ver las inconsistencias. Ya no puedo leer un libro de historia sin notar los silencios deliberados, las fechas que no encajan, las explicaciones que no explican nada. Ya no puedo creer en la narrativa oficial del progreso humano, esa historia reconfortante que nos dice que cada generación es más avanzada que la anterior, que estamos en el pináculo de la civilización, que el futuro solo puede ser mejor, porque ahora sé que hubo algo antes, algo grande, algo que construyó con piedras que no podemos mover, algo que iluminó ciudades antes de que Edison naciera, algo que fue destruido tan completamente que incluso su memoria fue casi borrada, casi. Las piedras recuerdan, los mapas sobreviven en archivos olvidados, los documentos esperan en bibliotecas polvorientas a que alguien haga las preguntas correctas. La verdad no puede ser destruida por completo, solo puede ser enterrada. Y todo lo que está enterrado eventualmente sale a la luz. En Baalbek, las piedras de 1000 toneladas todavía están allí. Nadie ha podido explicar cómo fueron colocadas. Nadie ha podido replicar la hazaña. Permanecen como testigos mudos de una capacidad que hemos perdido, de un conocimiento que fue suprimido, de una historia que nos fue robada. Cada vez que alguien mira esas piedras y se pregunta cómo, está recordando algo que se supone que debemos olvidar. Cada vez que un niño pregunta por qué las puertas de las catedrales son tan grandes, está tocando un misterio que generaciones de académicos han sido entrenados para ignorar. Las preguntas son peligrosas. Las preguntas correctas son más peligrosas aún. Porque una vez que empiezas a preguntar cómo se movieron las piedras, inevitablemente empiezas a preguntar quién las movió. Y una vez que empiezas a preguntar quién, eventualmente tienes que preguntar qué les pasó. Y una vez que respondes esa pregunta, una vez que realmente la respondes, ya no puedes volver a ver el mundo de la misma manera. Ya no puedes confiar en lo que te enseñaron. Ya no puedes creer en las instituciones que mantuvieron el secreto. Y quizás eso es exactamente lo que temen. No que descubramos que existió Tartaria. No que encontremos las piedras que no pudieron destruir. Lo que temen es que una vez que sepamos lo que perdimos, empecemos a preguntarnos si podemos recuperarlo. Y esa pregunta, esa simple pregunta, es la más peligrosa de todas. Porque la respuesta podría ser que sí,
Y si la respuesta es que sí, entonces todo lo que han construido sobre las ruinas de lo que destruyeron, todo el sistema de control, toda la narrativa de escasez y dependencia, todo el mito de que necesitamos que nos gobiernen porque somos incapaces de gobernarnos a nosotros mismos, todo eso se vendría abajo. Y ellos lo saben. Por eso las piedras siguen allí, ignoradas en los libros de texto. Por eso los mapas se pudren en archivos que nadie visita. Por eso los científicos que hacen las preguntas incorrectas pierden sus trabajos. Por eso esta historia no se cuenta. Pero las piedras no mienten. 800 toneladas de roca no pueden ser movidas por 40.000 hombres con cuerdas. Los edificios enterrados hasta el segundo piso no se hunden solos. Las ciudades no aparecen completamente construidas de la nada en 3 años. Los imperios del tamaño de continentes no desaparecen de los mapas sin dejar rastro. Algo pasó, algo que fue borrado, algo que dejó cicatrices en la tierra tan grandes que no pudieron ocultarlas, solo enseñarnos a no verlas. Pero ahora algunos de nosotros estamos viendo, y una vez que ves, no puedes dejar de ver. Las piedras recuerdan, y nosotros también estamos empezando a recordar.